En alta mar podemos ver cómo se va evaporando, dispersando, fotooxidando, emulsionando, lo podemos contener, lo podemos quemar, lo podemos recolectar, y el impacto que genera sobre el ambiente no es tan significativo si lo comparamos con el impacto que genera una vez alcanza los litorales. Siempre, toda estrategia está orientada a mantener el hidrocarburo lejos del litoral. Claro, cuando llega, la estrategia cambia. Tenemos que hacer algo de todas maneras. Pero ese es nuestro principal objetivo, mantenerlo siempre lejos del litoral. Esta biodegradación asistida, digamos, Estimulada. Perdón, consiste, digamos, en algún producto que se le pone encima al derrame para... Algunos ejemplos, por ejemplo, Ahorita avancemos un poquito. Pago hidrocarburos. ¿No? Que se pongan los... A ver, existen dos principios básicos. El primero tiene que ver con microorganismos nativos y con inoculación de cepas foráneas. Significan dos procesos totalmente distintos. Estamos buscando lo mismo, estamos buscando que la química se comporte de manera similar, pero hay una gran diferencia en la forma y en la efectividad de ambos. ¿Qué se busca? Esto es una molécula de muchas que pueden haber en cualquier muestra de petróleo. ¿Qué esperamos con un proceso de biodegradación o de bioremediación? Que esta cadena se convierta en carbono, que es la base de la vida, uno de los elementos más abundantes en el planeta Tierra, y el hidrógeno, que el hidrógeno se mezcle con el oxígeno que hay en el agua para que en forma de vapor de agua se vaya como agua a la atmósfera. Entonces, ¿qué esperamos tener? Carbono por un lado y agua por el otro. Claro, las moléculas no son tan simples como las que yo tengo aquí pintadas. Pueden tener compuestos supremamente raros pegados a la cadena. Pueden tener incluso elementos, no sé, aquí voy a poner una cosa aquí loca, no debería ir, pero pueden haber cualquier cantidad de moléculas asociadas a esos productos. ¿Cuál es el punto? Que así esas moléculas tan complejas no es fácil metabolizarlas. Los microorganismos nativos, o sea, los que están en el medio, o los que uno puede inocular, que traigo de un laboratorio para colocarlos y que lo procesen, una molécula así no se los puede, no la puede metabolizar. Imagínense el microorganismo como para empezar, solamente comen pares de carbono. Para que puedan comer de manera diferente a los pares de carbono, tienen que ser microorganismos muy especializados. Pero muy especializados significa que vienen de afuera. Como vienen de afuera, vienen de un medio a otro medio. Mientras que se acoplan, mueren una gran cantidad. Los que sobreviven, hay que tratar de estimularlos para que se reproduzcan y hayan suficientes para que se puedan comer toda la masa que necesitamos que degraden. Los nativos ya están acostumbrados, ya viven ahí.
pero no son tan especializados. En un proceso de estos lo que vamos a buscar entonces, ¿qué es? Poder romper todas estas cadenas radicalizadas para tener una cadena lineal. Cuando la cadena es lineal, estos microorganismos pueden comer mares de carbono, y como es un microorganismo vivo, todo lo que consume lo transforma en H2O, CO2. Pues ese carbono se va a ir a la atmósfera como CO2, y los hidrógenos con el oxígeno que hay también en el aire se convierte en vapor de agua. Es buenísimo, cualquier derrame lo vamos a convertir en CO2 y agua, pero para eso necesitamos todo un proceso. No siempre los procesos son eficaces, no tienen el 100% de eficiencia, pero este es el principio. Para que esto que está pintado acá pueda ocurrir, tienen que haber una cantidad de procesos intermedios, como cuáles: controlar el nivel de pH o potencial de hidrógeno, porque los microorganismos no crecen a cualquier nivel de pH. Los microorganismos usualmente tienen que estar entre un nivel de pH de 6 a 8.5. Es más fácil que sobrevivan en medios alcalinos a que sobrevivan en medios ácidos. Aparte de eso, necesitan un nivel de nutrientes, porque ellos van a comer esto, pero necesitan nutrientes para crecer, para fortalecerse y luego sí comenzar a comerse el hidrocarburo. Entonces tengo que darle el nivel de nutrientes. Aparte de eso, también tengo que controlar su porcentaje de humedad, porque si hay demasiada agua, entonces su proceso de crecimiento es lento. Si no hay agua, también es lento. Tengo que controlar la temperatura, porque a mayores temperaturas pueden crecer más, pero con menores temperaturas el proceso se va a hacer mucho más lento. Y después de todo esto, tengo que asegurar que esto que yo pinte acá de manera tan simple como esta rayita, esto que está acá, esto, ¿cómo hago yo para cortar ese filete de cadenas de carbono y que el microorganismo se lo pueda comer como pequeños filetes y no como una vaca completa? Ahí es donde radica la ciencia. Entonces, dependiendo del tipo de tecnología y la forma como se vaya a aplicar, existen mecanismos para que acerquemos moléculas a estas moléculas de carbono que hagan que la energía que hay acá en estos enlaces comience a debilitarse. Entonces comienzo a tener un enlace más débil. Cuando yo debilito ese enlace, puedo conseguir que venga otro producto por acá y se conecte. ¿Qué estoy buscando? Que con la adición de un producto como esto es un ácido carboxílico, que es muy inestable, si yo logro hacer débil estos enlaces, o por ejemplo este de acá, le voy a poder pegar a este pedacito de acá, hice dos cosas. Cuando rompo esto, acercándole esto, esta cadena me comenzó a quedar lineal y ahora mi microorganismo se la puede comer. Pero también hice lineal esta, es más chiquita, pero ahora esta va para abajo, pero no importa, es lineal, y esta también se la pueden comer. Y esto, que es muy inestable, esta H usualmente se reemplaza por un otro C, H, H. Tengo una cadena lineal y puede venir un microorganismo y comérsela. Entonces, si tengo la forma de desestabilizar, de hacer débiles ciertos enlaces, puedo convertir estas cadenas en cadenas lineales que pueden ser metabolizadas. Y aquí es cuando los microorganismos comienzan
a degradar el hidrocarburo. Eso que allá es biodegradación, que es espontáneo, que tengo que esperar a que la luz ultravioleta o alguna reacción química ocasione la debilitación de este enlace. En una bioremediación estimulada, yo estimulo que esto ocurra. Estimulo que haya suficientes bichitos de estos, controlando estos parámetros, para que tenga yo esta condición, de cadena lineal. Y cuando es lineal, viene el microorganismo, se come esto en pares, ¿y qué obtengo? Esto y esto. Y ahí es cuando yo puedo ver que la concentración de hidrocarburo al final desciende de manera significativa. Por supuesto, para que todo esto ocurra, hay un montón de procesos que hay que hacer, productos que hay que utilizar, productos que deben cuidar a los microorganismos. Si pongo algo que sea malo para los microorganismos, pues obviamente ya no va a haber proceso de bioremediación. ¿Aclara eso un poco la duda? ¿Muy complicado o está suficientemente esquemático para entenderlo? Lo que veo es que es un proceso largo en todo caso, ¿no? Bueno, buen punto. El tiempo es otra de las variables que se controla. Usualmente un proceso de estos debe durar de 1 a 3 meses. ¿Cuál es el método más empleado para la limpieza del caso de derrame? Por ejemplo, de IFO 380 u otros hidrocarburos. ¿Limpieza en dónde? ¿Y de qué? Por ejemplo, derrame en una bahía. Si cae IFO 380 en la bahía, tenemos que contenerlo, recolectarlo, lo que se pueda, es decir, la parte que está en expansión y en movimiento. La que se evapora, la perdimos. La que se emulsifica, puede que se siga moviendo y expandiendo, esa también la vamos a querer recolectar. La que se dispersa, ya está con el agua, no le podemos hacer nada. Sobre estos procesos no tenemos mucho control, y va a llegar una parte a interactuar con el litoral. Va a manchar las paredes del muelle, puede que llegue a algunas zonas o de playa o del litoral rocoso, va a manchar los cascos de algunas embarcaciones. Entonces, las embarcaciones las vamos a tener que limpiar. ¿Cómo? Pues no lo vamos a hacer con solvente, ni con diésel, ni gasolina. Así es más rápido. Pero pues preferible utilizar algún tipo de desengrasante biodegradable o algún producto con el que yo pueda lavar el casco, porque no le voy a ir a hacer un dique seco a una embarcación solo porque me le quedó una manchita de hidrocarburo. Me sale caro. Lo que fue a dar a la playa, pues si está meteorizado como bolas de alquitrán, pues voy a tener que recogerlas a mano. Pero hay otros residuos que sí voy a tener que desarrollar algunas técnicas de limpieza, porque si es un litoral rocoso, no va a bastar con que yo trate de recogerlo. Trato de sacarlo y lo hundo más. Entonces hay técnicas para tratar de sacarlo, de recolectarlo. Ya lo que quede manchado, la tierra que quede manchada, la arena que quede manchada, pues la debo recoger. Nuestra legislación en el Perú nos facilita mucho el hecho de recolectar y disponer en un centro de disposición de residuos peligrosos. En el caso, digamos, de un derrame de gran envergadura. Ahí está el problema, que es que ya no puedo mandar entonces a llevarme media playa o 1 kilómetro de playa a un centro de disposición. Me va a salir muy caro. No, digamos en alta mar. En alta mar. Pero que en alta mar tienes hidrocarburos, ¿a dónde va a dar? Porque si está en alta mar, lo que voy a tratar es de recolectarlo y ese producto regresarlo a tierra y ver qué puedo hacer con él. ¿Lo puedo recuperar algo? ¿Qué mecanismo se utiliza ahí? ¿Qué proceso para recolectarlo? Para recolectarlo, eso lo vamos a estudiar más adelante. Cómo lo contenemos, cómo lo recolectamos y cómo lo disponemos. ¿Preguntas de esto? Ahora, en la primera fase, el primer fenómeno es el de extensión. Este fenómeno de extensión es el primero que se presenta cuando ocurre el derrame. Cuando ocurre el derrame comienza el vertimiento y el vertimiento comienza a extenderse de manera inmediata. ¿De qué va a depender o cómo va a variar ese fenómeno de extensión? Va a variar en función de la gravedad API, la viscosidad y el punto de derrame del producto. Para nosotros,
ese punto de derrame no varía muchísimo porque típicamente estamos a temperaturas donde la mayoría de los productos son líquidos. Pero si tenemos un producto extra pesado y estamos en aguas particularmente frías, sí podríamos encontrar que el fenómeno de extensión puede darse muy lentamente. Va a variar en función de cómo cambie la temperatura, dependiendo la hora del día, dependiendo del nivel de radiación solar que tengamos. Pero para la mayoría de los productos, lo que va a contar es la viscosidad y su gravedad API. Ahora, ¿cómo se propaga o cómo se lleva a cabo este fenómeno de expansión? Una vez el hidrocarburo cae al agua, está toda la descarga y comienza a formar una capa cada vez más delgada y aumentar el área de cobertura de esta mancha. Y en la primera fase, en las primeras horas del derrame, vamos a observar una alta tasa de extensión inicial. Es decir, esa masa grande comienza a dispersarse y crece muy rápidamente. En la medida que va pasando el tiempo, la extensión, o sea, esa rata de extensión comienza a disminuir. Pero una vez más, depende mucho de las características del hidrocarburo. Si es un hidrocarburo liviano, un diésel, bastan un par de barriles para pintar kilómetros cuadrados de agua y que se vea iridiscente. Estando en sitio no la vamos a poder tocar, no la vamos a ver, pero desde aire se va a ver todo manchado. Y cuando venga el fenómeno de evaporación y fotooxidación, 2-3 días después ya no hay nada. Nada se manchó, aparentemente nada salió impactado o contaminado. La realidad es que es un producto que cayó al mar, que tuvo una serie de interacciones y es muy importante entenderlas para saber dónde hay que buscar cuál pudo haber sido el grado de afectación que ocasionó. Ahora, ¿de qué depende la tasa de extensión? De las propiedades del hidrocarburo, del volumen derramado, de la temperatura ambiental y del agua, de la velocidad del viento, de las olas y de las corrientes. Entonces, si uno necesita saber qué tanto va a extenderse una mancha, es fundamental tener en cuenta todos estos parámetros. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi embarcación y esta embarcación me genera un derrame en un tiempo cero para un tiempo igual a 4 horas, si yo sé que se derramaron, por decir algo, 100 barriles, tal vez la gente que está en cubierta me diga, no, tenemos un área aproximada de unos 200 metros por 50 metros. En nuestros cálculos es que no son más de 100 barriles. Pero esto es en el tiempo cero, cuando ocurrió el derrame. ¿Cómo se estará comportando el derrame cuando hayan pasado 4 horas? Porque si a mí me mandan esta foto, cualquiera diría, ah, pero está muy fácil. Busquemos un remolcador, extendamos una barrera de 250 metros y esperamos a que la mancha la mueva el viento y la corriente, se nos acumule acá y listo, la contenemos. Y de aquí lo que hacemos es colocamos un skimmer y lo bombeamos a un tanque flotante que vamos a jalar con otra embarcación. Ya está resuelto el problema. Ya en el tablero ya atendimos la emergencia. Pero la realidad de esto es un poco distinta. ¿Por qué? Porque resulta que en el tiempo cero ocurrió esto y yo en 4 horas difícilmente soy capaz de localizar en sitio la barrera, pero supongamos que la tenía lista y que tenía suficiente y que soy capaz de localizarla
en el área del derrame en las siguientes 4 horas con suficientes embarcaciones. Se dieron cuenta, 2 remolcadores para la barrera, 1 para el skimmer, otro para el tanque. Necesito 4 embarcaciones, como mínimo. Las tengo disponibles, van a estar todas acá en 4 horas. Yo necesito saber cómo se comporta el fenómeno de extensión de la mancha, porque en 4 horas, en función del viento y la corriente, es posible que esta mancha de 200 por 50 se me haya convertido para un tiempo de 4 horas en una mancha así, que ahora tiene más o menos 1 kilómetro por 2 kilómetros. Y ahora tengo un problema más grande, que yo puedo colocar mi remolcador, pero la cantidad de barrera que le puedo colocar a cada remolcador no puede ser sino máximo de 500 metros. Entonces, yo con estos 2 remolcadores y 500 metros de barrera solamente podría abrazar la mitad del derrame. Si necesito abrazar la otra mitad, necesito entonces otro remolcador con otros 500 metros de barrera, pero resulta que yo en un principio tenía solo 500 y ahora necesito 1000 metros. Tengo los 1000 metros, hay 1000 metros de barrera oceánica para operar costa afuera. Esto es en el tiempo 4 horas. ¿Qué va a pasar si los otros 500 metros no me llegan en las 4 horas, sino que me llegan a las 16 horas? Siendo optimistas, no va a pasar en 16. En 16 horas esto no va a tener 1 kilómetro por 2 kilómetros. Esto puede tener 10 kilómetros por 20 kilómetros, si no es más. Ya no va a estar como una mancha, se va a estar comportando como rayas o vetas de hidrocarburo. Parte del hidrocarburo ya no está encima, está abajo, otra parte se ha evaporado. Ya lo que se derramó es totalmente diferente a lo que yo te estoy viendo en el mar. Entonces, ¿sí me comprenden? Porque es uno de los fenómenos tan importantes y que hay que evaluar. Porque si yo no entiendo cómo se va a comportar mi mancha cuando se derrama, va a ser imposible que yo sea capaz de dimensionar una estrategia de respuesta y saber cuántos recursos necesito. Buenas tardes. ¿Preguntas sobre esto? ¿Ninguna? ¿Todo claro o nada claro? La densidad del producto también determina esas extensiones. La densidad, la densidad del producto va a interferir directamente con la forma como pueda comenzar a viajar de la superficie en forma subsuperficial. Es decir, comienza a estar expuesto, cuando pierde la fracción volátil, su peso aumenta, su peso relativo aumenta. Cuando está en contacto con el plancton se adhiere, su peso aumenta. Cuando se emulsiona, pone dentro de su matriz gotas de agua que pesan más que el producto, su peso aumenta. Si eso ocurriera en un río, exactamente lo mismo, solo que aparte de eso hay sólido suspendido, sedimento, que se adhiere al producto y por lo tanto el peso sigue aumentando, y en ese momento el producto deja de estar flotando en la superficie para comenzar a convertirse en manchas más pequeñas que van viajando. No se hunden, todavía es un producto que tiene una densidad un poco menor a la del agua. Aparte de eso, si el agua es salada, eso hace que sea más pesada, por lo tanto este puede ganar peso, alcanzar una densidad de 1 y mantenerse flotando, ¿cierto? Pero comienza a viajar en forma subsuperficial. Ya con los ojos, a los ojos no se ve. No lo puedo ver. Son submarinos, ¿no? Pero ahí está, y no se ha hundido. ¿Y es posible contener con la barrera? No, es difícil. Existen unas net boom, que son barreras que tienen unas mallas que los puede contener, pero yo necesito, ¿cómo hago yo para saber si no veo esta mancha, dónde pongo la barrera?
O sea, no puedo poner a 4 remolcadores a barrer la inmensidad del mar a ver si se encuentran con algo de lo que se me está meteorizando. Tengo que tener muy claro dónde ocurrió, en qué dirección va, cuál ha sido su trayectoria, aparte de eso porque el viento y la corriente cambian de manera permanente. Porque, o sea, para tomar la decisión de intentar la contención con la barrera, depende de la densidad, Depende, corriente, en viento. primera medida, de comprender cómo va a ser el fenómeno de extensión. Tenemos que entender cómo es el fenómeno. Buenas noches. Buenas noches. Está bien, el puerto. Pues saquen una hoja que vamos a hacer quiz. Déjame, está muerto. Listo. Ese ejemplo es de un derrame en mar El mar. y tierra. O sea, cuanto más tiempo pase, mayor pase la profundidad. Y después lo vamos a volver a ver si ocurre en tierra. Resulta que el hidrocarburo, primero, esto es un río, ¿no? Esta es la topografía. Cuando ocurre el derrame, la masa de hidrocarburo lo que va a hacer es viajar siguiendo la topografía del terreno. Pero a lo largo de esa topografía existe material vegetal, existen pastos, existen zonas que están libres de vegetación. Entonces va a haber una serie de fenómenos, como por ejemplo la impregnación. Buena parte del producto se va a quedar impregnado. También va a haber empozamiento. ¿Por qué? Porque por ejemplo acá se me va a empozar, se va a saturar y luego va a seguir viajando. Va a haber infiltración. ¿Por qué? Porque si le hacemos un zoom a esto, lo que vamos a ver es que este es el suelo, aquí está la mancha de hidrocarburo viajando, y aquí tengo un montón de espacios intersticiales dentro del suelo. Por eso cuando riego las plantas, el agua cae y se va a través de todos esos espacios intersticiales. Entonces, el comportamiento edafológico de ese suelo va a determinar cómo se va a incorporar todo este producto a la matriz suelo. Dependiendo la viscosidad, dependiendo la densidad, dependiendo cómo se comportan estos dos parámetros en función de la temperatura, este producto puede fluir más fácilmente o más lentamente a través de todos estos espacios intersticiales. Va a depender también de cuál es el grado de saturación del suelo, porque si ha llovido días anteriores, es posible que encontremos que esta parte de acá está llena de agua. Y como está llena de agua porque llovió, entonces cuando el hidrocarburo se infiltre, encuentra el agua y ya no puede seguir bajando. Eso es bueno. Pero si esta agua no es agua de saturación, sino es la tabla de agua, pues es otro problema, porque entonces la tabla de agua, en vez de estar saturada, se mueve. Entonces alcanza el acuífero y comienza a moverse el hidrocarburo con el acuífero. De la napa freática, ¿no? Correcto. ¿Y en qué dirección se mueve? No se mueve en dirección de la topografía. La topografía puede ir para allá y mi gradiente de flujo puede ir para otro lado. Claro, hay cómo determinar el gradiente de flujo.
Entonces, dependiendo de esto, puede que encuentre zonas donde en vez de hacer el tipo de suelo, puede ser arcilloso, lo que va a hacer que no fluya tan fácilmente. Los intersticios son pocos, casi no hay orificios a través del cual fluir. Hay suelos arenosos, hay suelos rocosos, hay suelos limosos, mucho limo, y hay toda la combinación de ellos. Dependiendo de esto, este producto puede que llegue al agua o al río más cercano, o puede que se me quede todo en los primeros 500 metros, o puede que se me quede todo impregnado, otra parte emposado y una buena parte se infiltre. El producto que alcance el cuerpo de agua, ese es un punto súper importante, casi que es un hito, porque este volumen es sobre el cual yo voy a comenzar a diseñar mi estrategia de respuesta de derrame en el río, porque este producto es el que va a comenzar a viajar y el que yo voy a tratar de contener con barreras y que después voy a tratar de sacar con un skimmer, sin querer decir que de aquí para arriba no tenga que atender también el derrame. Pero si se dan cuenta, los fenómenos son totalmente diferentes. También hay evaporación, claro, hay evaporación. Hay emulsificación, acá hay emulsificación. En tierra lo que hay es una variación de la densidad, porque el producto está avanzando y cuando va avanzando se impregna de suelo, o de arena, o de cuarzo, y dependiendo del material gana peso. Entonces el producto que aquí era súper noble, un crudo de 30 grados API, aquí me llega hecha una pasta, como si ya pareciera de 15 grados API, y cae al agua, y de pronto que cae al agua y se hunde, o una parte se hunde y otra flota, va a depender. ¿Cómo es el lecho del cauce del cuerpo de agua? También va a influir. No es lo mismo que sea arenoso, que tenga una importante capa de sedimento, que tenga un lecho de cantos rodados, qué caudal maneja el río, también va a ser diferente, porque es muy caudaloso. Una vez cae al agua, de pronto lo que va a pasar es que nunca más lo vuelvo a ver. Cae al agua y no volví a ver derrame. ¿Cómo puede ser posible? Porque inmediatamente lo emulsionó, cambió su densidad, tenía tanto. Los ríos usualmente en Sudamérica tienen muchos sólidos suspendidos, disueltos, entonces lo emulsiona, le aumenta la densidad, se le adhieren sólidos, sigue aumentando su densidad, se va al fondo. Son ríos grandes, de altos caudales, y bajan cualquier cantidad de metros cúbicos por segundo. No podemos hacer nada, sencillamente podemos buscar el derrame y nunca lo vamos a encontrar. Una consulta. A ver, cuando hablabas del tema del filtrado, Sí. se puede filtrar el producto y llega justo esa masa de agua que puede ser que esté en movimiento, ¿no? Puede, Puede sí. como que no. Entonces, si a la hora que está en movimiento y llega el producto, eso tiende a deslizarlo. Y ese deslizamiento o esa corrida de ese producto puede llegar también al río en otro lugar, puede caer en otro lugar de acuerdo a ese claro. tipo de la caída. Pero para eso hay aplicativos, porque puede que la topografía me dicte que esta sería la ruta natural.